Y bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Marineros al Día. Vamos hoy con un resumen de lo que ha sido la semana ganadora para los Marineros de Seattle, que han ganado 8 de los últimos 10 encuentros. Y si bien hubo un comienzo un poco titubeante para el equipo dirigido por Dan Wilson, empieza a tomar forma los Mariners. De verdad, el equipo se ve muy completo, a mi parecer. Eh, Sin duda, hay cosas que seguir mejorando. El equipo, por supuesto, está todavía en la pelea por la división oeste de la Liga Americana, pero empiezo a ver cosas que me han gustado mucho, alternativas que han funcionado. Fíjense que se perdió desde la serie con San Francisco, después de esa barrida, se perdió el importante jugador que es Víctor Robles. Luke Riley ha hecho un trabajo fantástico para que no se sienta tanto la ausencia de Víctor Robles, primer bate del equipo, y ha costado conseguir otra vez un primer bate. Se ha probado con Julio Rodríguez, se ha probado con Dylan Moore. Han estado buscando alternativas, pero realmente no tenemos un primer bate como Víctor Robles. Y en el jardín derecho, pues Luke Riley ha hecho también el esfuerzo porque no se sienta la ausencia defensiva de lo que representa la lesión de Víctor Robles. Lo mismo ha pasado con Ryan Bliss. Desde que Ryan Bliss se lesionó, había incertidumbre de quién iba a asumir el rol de la segunda base. Subió Leo Rivas y lo ha estado haciendo muy bien, acompañado de la presencia de Dylan Moore, que creo que se va a ir consolidando cada vez más como el segunda base titular del equipo por lo que viene haciendo con el Madero. Dylan Moore fue nombrado jugador de la semana, porque pues ha tenido un desempeño ofensivo sobresaliente, despertó el bate. Lo había dicho en varias ocasiones que cuando despertara el bate de Rowdy Tellez íbamos a ver el poder que había adquirido los Marineros de Seattle en ese jugador, y así ha sido. Méritos para el cuerpo directivo, para Ben Wilson, para Dan Wilson, para Manny Acta y para todos los que conforman el cuerpo técnico de los Marineros de Seattle, que han tenido la paciencia, han sabido esperar y confiar en los jugadores para que terminen de explotar. Lo mismo está pasando con Donovan Solano, que si bien creo yo que de todos ha sido el más rezagado, no deja de ser una pieza importante para dar descanso, para dar alternativa. Y si Donovan empieza también a batear, pues este es un equipo que tiene más profundidad de lo que parecía en el papel a principio de la temporada. Recordemos que están muy definidos muchas posiciones: JP Crawford en el shortstop, Randy Arozarena en el left field, Julio Rodríguez en el center field, Kyle Riley en la receptoría, el cuerpo abridor, pero hemos tenido la sorpresa de que Jorge Polanco no funcionó en tercera, y Jorge Polanco se ha quedado como el bateador designado del equipo cuando parecía que iba a ser Mitch Garver el llamado a ocupar esa posición. El primera base, que había incertidumbre, Rowdy Tellez cada vez se adueña más de la posición. Ryan Bliss ha cedido terreno ante Dylan Moore en la segunda base, y en la tercera, la sorpresa de la temporada hasta ahora, Ben Williamson fue llamado del equipo AAA. Vimos a Ben Williamson lo que era capaz de hacer en el sprint training, y lo ha estado haciendo a la defensiva y a la ofensiva desde que subió con el equipo. Sigue estando Miles Mastrobuoni, sigue estando Luke Riley como alternativa, sigue estando Leo Rivas como alternativa, muy buenas alternativas. Donovan Solano pues todavía le falta acostumbrarse al equipo. Recuerden que Donovan Solano también llegó tarde al sprint training por temas de visado. Y bueno, parte de una adaptación que ya tiene que tener, un jugador de casi 40 años, pero que está ahí por una razón. Eh, Aunque siguen habiendo alternativas en el equipo AAA, viene haciendo muy buena temporada Samak Taylor, el jardinero que ya ha tenido oportunidades en las grandes ligas, pero que puede volver a ser llamado. Desde el sprint training viene haciendo muy buen trabajo Samak Taylor, con el bate y con el guante. Eh, bueno, está por allá en AAA uno de los prospectos más fuertes en cuanto al picheo del equipo. Ahorita voy a hablarles de él.
Y tenemos también la alternativa que les había dicho de si Mitch Garver no termina de funcionar como la alternativa, aunque lo vimos muy bien en el cierre de la serie contra los Azulejos de Toronto, pues siempre se tendrá la alternativa de Blake Hunt, que fue este jugador que se tomó de waivers o de la agencia libre directo de los Cachorros de Chicago. Entonces, tenemos ahí alternativas todavía. Un equipo que, si bien está confeccionado muy compacto, sí tiene con qué dar profundidad. Y por supuesto, lo que más me ha gustado es que hoy no podemos hablar de un solo nombre. Sin duda, lo de Luke Riley es sobresaliente, lo de Dylan Moore es sobresaliente, lo de Cal Riley es pues, de otro planeta. Todos han puesto de su parte y hemos tenido en días distintos héroes distintos en el equipo. Rody Tellez se ha vestido de héroe, Randy Arozarena se ha vestido de héroe, Dylan Moore se ha vestido de héroe, Jorge Polanco se ha vestido de héroe. Entonces, es una responsabilidad compartida y un peso que se le quita de encima a la superestrella del equipo, como lo es un Julio Rodríguez, que no es de extrañar, suele tener comienzos un poco lentos y empieza a apretar a la hora de que va entrando la temporada. Ha recibido un solo juego de descanso Julio Rodríguez. Fue el segundo de la serie contra los Azulejos. Estuvo Luke Riley jugando el jardín central. Y me ha gustado eso también, que Dan Wilson no ha titubeado para hacer los movimientos necesarios en el equipo, tanto para bien como para mal. Yo siento que el escarmiento que se le dio a Emerson Hancock tal vez fue un poco fuerte. Emerson Hancock, que tomó el rol del quinto abridor con la ausencia de Josh Kirby, que por cierto voy a ver ahorita qué se sabe de Josh Kirby. Aquí está una información en la página principal de los Marineros. Vamos a ver qué dice. Se prepara para lanzar bullpen en vivo, pero Hancock está listo para mantenerse en la rotación. Ok, pareciera que comienza ya las simulaciones de juego para George Kirby, pero sin duda se consiguió con el escarmiento lanza la primera apertura, recibe 6 carreras en la primera entrada, se saca a Emerson Hancock, se manda a AAA y se sube a Luis F. Castillo. Luis F. Castillo no responde y se vuelve a hacer el llamado a Emerson Hancock, que recibe un cuadrangular en la primera entrada de labor contra Cincinnati, pero que luego propinó 6 ponches, creo, en una labor dominante del derecho que se hizo ya con el rol del quinto abridor. Pero bueno, son esas cosas que necesita tener un manager, saber cada quien las consecuencias que va a tener si no hace el trabajo. Recuerden que Marineros al Día llega gracias a Dukes Seafood, la mejor comida de mar en el área metropolitana de Seattle. Hoy vi en Boston a Manny Acta subir un lobster roll que se estaba comiendo en Boston. ¿Ustedes saben quién tiene un lobster roll exquisito dentro de su menú? La gente de Dukes Seafood. Es como un pan de hot dog con lobster, con langosta por encima. Ellos lo sirven acompañado de batata frita o sweet potato. Exquisito, de verdad, delicioso. Tienen que probarlo para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Dukes Seafood, la mejor comida de mar en el área metropolitana de Seattle. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que fue la semana de los Marineros. Hay muchas cosas que resaltar, tal vez algunas se me van a escapar, pero vamos a irnos con las cosas más relevantes. Por aquí, pues tengo lo que usualmente he estado mostrando semana tras semana, la comparativa entre los equipos. Vamos a hacerlo hoy también. Se hace cuando las cosas van mal y se hace cuando las cosas van bien también. Fíjense que los Yankees comenzaron de manera avasallante en la temporada en cuanto a cuadrangulares y ya los Marineros están a solo 6 cuadrangulares de diferencia de ellos, en la quinta posición con 32.
En cuanto a carreras, Seattle está de 12 con 92. En cuanto a hits, no deben estar muy arriba, están de 18 con 164. En cuanto a bateo, en averaje, los Marineros ocupan entre los 30 equipos de las ligas mayores el 224, pero miren lo que me ha llamado la atención. El OPS de los Marineros, aunque están de 22 en averaje, están de 13 con 714, que para mí, lo dije desde el sprint training, era el número mágico que tenían que perseguir los Marineros. Estar por encima de 670, ahorita están con 710, de verdad que manteniéndose por encima de los 700 yo creo que es un buen trabajo, porque recordemos que la parte más fuerte de los Marineros está justamente en el picheo. Entonces lo que necesitan es hacer las carreras suficientes para que el picheo haga el trabajo. De ese OPS que les vengo hablando, los reyes del OPS hasta ahora son Cal Riley, Randy Arozarena, Julio Rodríguez, Luke Riley y JP Crawford. Creo que sigue sin aparecer Jorge Polanco en estos números porque se ha quedado un poquito rezagado en cuanto a apariciones al plato. En averaje, pues sin duda el equipo no está bateando para buen averaje, pero eso es lo que permite el béisbol moderno, las cosas que tiene el béisbol moderno. Y fíjense, por los 9 cuadrangulares de Cal Riley lleva 28 ponches, 26 para Randy Arozarena y 25 para Julio Rodríguez, que son los que hacen swing más duro. Ahorita vamos a ver esto, déjenme abrir de una vez el StatCast para que entiendan el por qué estos bateadores tienden a poncharse incluso 10 veces más que un Rowdy Tellez. Que fíjense, Rowdy cargaba números terribles al principio de esa serie contra los Azulejos, ya lleva 4 cuadrangulares, 16 remolcadas. El líder en remolcada es Randy Arozarena. Creo, denme un segundo porque creo que me está escribiendo. Denme un segundo. Es que ya van a comer aquí en la casa y me estaban avisando para comer, pero bueno, voy a terminar el episodio antes de bajar. Cal Riley tiene 16 remolcadas, Jorge Polanco 12, que se ha quedado estancado desde la semana pasada, Rowdy Tellez 11, pero fíjense, no se ha sentido la baja ofensiva de Jorge Polanco porque funcionó muy bien en los primeros encuentros. Ahorita se ha caído un poco, pero han existido las alternativas para balancear esa caída de Jorge Polanco. Jorge Polanco que sigue bateando para 346 con 910 de OPS, pero fíjense, los turnos al bate, el que tiene más turnos al bate es Cal Riley con 86, Julio Rodríguez con 85, Randy Arozarena con 80, y ya luego vemos bajar ese número entre todos. Jorge Polanco con 52 apenas turnos al bate. Entonces yo creo que esas apariciones son las que hacen que no pueda aparecer entre los jugadores más destacados. Si ponemos esto mismo para todos los jugadores de la MLB, Cal Riley está dominando en cuanto al renglón de jonrones. En cuanto a remolcadas, pues hay unos extraterrestres por aquí, con más de 20 en lo que va de temporada, pero vamos a ver a los jugadores de los Marineros estar en la posición número 18, cosa que no está mal. El OPS pues sigue el extraterrestre Aaron George, pero por aquí deben estar algunos jugadores de Seattle no muy lejos. Aquí está Cal Riley en la posición 17. En averaje seguimos con el tema del extraterrestre Aaron George, que batea 390. Es un fuera de serie en cuanto a las grandes ligas, pero bueno, un solo jugador no gana campeonatos, por eso les digo lo importante del balance. Y aquí en averaje sí no vamos a ver a ninguno de los Marineros, porque el único que está bateando para un averaje importante es
Jorge Polanco, pero no tienen los turnos al bate que le permitan competir. Les quería mostrar eso para que tengan una idea de cómo está el equipo en ese sentido en comparación a los demás. Bueno, hablar por supuesto del picheo. Logan Gilbert con .88 de whip, 1.04 para Bryan Woo y 1.59 para Castillo. 178 le batean a Gilbert, 221 a Woo, 280 a Castillo. Es un equipo que tiene, vamos a ver, en cuanto a los innings lanzados, quiénes son los que tienen las efectividades más bajas. Bueno, Logan Gilbert apenas tiene una efectividad de 2.63, Bryan Woo 3.12, Castillo 4.44, está un poco alta, Bryce Miller 3.43 y Carlos Vargas, que ha sido importantísimo en la labor del relevo de Carlitos Vargas, 2.70. Carlos Vargas, que llega en el cambio que llevó a Arizona a Eugenio Suárez. Y si bien perdiste un slugger como Eugenio Suárez, y cómo hace falta hoy un tercera base de esas características, agarraste un pitcher muy, muy bueno. O sea, esas son las cosas que a veces no se recuerdan cuando uno dice, bueno, estamos extrañando a Eugenio Suárez. Sí, pero esa transacción te permitió tener hoy a Carlos Vargas, que se ha convertido en una pieza muy importante en cuanto al picheo. Fíjense, vamos a hablar de lo que es el bateo colectivo, lo que le batean a los equipos de las grandes ligas. Y en todos estos renglones vamos a ver a los Marineros estar bastante arriba. Mucho más que si habláramos de los hits de los bateadores. Vamos a irnos al tema del picheo. Fíjense, en cuanto al whip colectivo del equipo, ay, Dios mío, yo creo que iba a estar mucho más arriba. Los Marineros, ¿dónde están los Marineros en el whip? Están de 21, con 1.34. Miren, cómo ha mejorado el tema del picheo en las grandes ligas. Por eso cada vez vemos más extraño que hayan extraterrestres como Aaron George. Y en promedio de bateo, pues están con 250. No es que no le han bateado a los Marineros. Últimamente han tenido una mejor labor. En cuanto a efectividad, vamos a ver en qué posición se ubican. De 12, no está mal. Y pues eso es lo que les digo. El tema del equilibrio del equipo es algo muy importante. Porque aquí vemos tal vez en efectividad a equipos metidos como los Tampa Bay Rays, ¿sí? Pero que tal vez no están bateando para poder conseguir las victorias. Llevan 9 y 12, 9 y 13, y los Marineros llevan 12 y 10, ¿sí? Vemos equipos como New York Mets, como San Diego Padres, que el picheo ha sido muy importante para las victorias, pero tienes que conseguir ese equilibrio que te permita batear lo suficiente y ser lo suficientemente dominante en cuanto al picheo para que puedas conseguir las victorias que necesitas. Quiero mostrarles lo que les hablaba del barrel. ¿Quiénes son los peloteros del equipo con mejor barrel? Y vamos a ver que eso es directamente proporcional a la cantidad de ponches que están recibiendo. Vamos a ver si tenemos por aquí el exit velocity. Aquí está. Fíjense. En cuanto al exit velocity, Rowdy Tellez pues es un monstruo en cuanto a eso. Esto es la velocidad con la que sale con la que salen los batazos que golpean los jugadores. Y miren, aquí está la proporción de ponches. ¿Se acuerdan lo que les hablaba? Aquí está. Son los que hacen el swing más duro, los que conectan más duro la pelota, los que intentan sacarla de jonrón, pues los que tienen
esa vulnerabilidad en cuanto al ponche, sin duda. Y vamos a ver que en todas estas jerarquías usualmente siguen estando los mismos jugadores. Lo que es el golpeteo duro de la pelota. ¿Cuántas veces le han golpeado más de 95 millas por hora? Están Julio Rodríguez, Carl Riley, Randy Arozarena, valga la redundancia. Todos estos junto con Jorge Polanco más de 20 veces y los dos primeros más de 30 veces son los mismos que tienen la mayor cantidad de ponche. Por eso era tan cuestionado Luis Arraez, porque Luis Arraez en estos rangos no figura, pero es muy difícil poncharlo. Y yo lo que digo es, eso también vale mucho. Si tú no vas a ser de estos jugadores, pues entonces tienes que ser de los otros. Si tú no vas a ser de los que tengan estos números, como Carl Riley y Aaron Josh, que se estén discutiendo el campeonato de cuadrangulares, las remolcadas y todo eso, a pesar de que Aaron Josh también tiene muy buen promedio, pero fíjense lo importante que ha sido Carl Riley a pesar de su no tan buen promedio, pues entonces tú tienes que ser un Luis Arraez y mantenerte siempre en circulación para que cuando venga un Carl Riley, un Aaron Josh, pues tú estés en circulación siempre. Aquí vemos los jugadores que tienen mejor barrel. Hasta ahora, por esto, Rody Tellez no dejó de ser nunca una apuesta para el equipo. Porque miren con quién estamos comparando a Rody Tellez, que se cuela en esta posición. Y esto fue, me imagino, parte importante de la decisión de tomar a Rody Tellez. Miren esto. Un jugador que pareciera que no es tan valioso, metido en la conversación con Mike Trout, con Kyle Tucker, con Corey Seager, con Shohei Ohtani, con Carl Riley, con Aaron Josh, con Pete Alonso. O sea, muy importante lo que puede aportar nuestro querido Rody Tellez. ¿Qué más? Vamos a ver en cuanto a picheo, que nos ofrece esta sabermetría, y ahí vemos que hasta ahora los mejores pitchers en cuanto a ranqueo está Carlos Hernández. Ojo con Carlos Hernández de los Phillies. Fíjense que a diferencia del año pasado no están metidos muchos lanzadores de los marineros. Pareciera que sí, que no están en la conversación. Quería mostrarles en cuanto a bates por qué estamos diciendo que puede ser el jugador más débil en este momento Donovan Solano. Fíjense que ni siquiera figura aquí Donovan Solano. Pero aquí está, miren lo que hace JP Crawford contra estos barrels. Pero ¿cuál es el trabajo de JP Crawford? Mantenerse en la base. Ese es el trabajo de él. Para eso le pagan. No para que sea la bujía ofensiva del equipo, sino para que sea quien mantenga las bases en circulación y pueda convertir eso en victoria. Vamos a irnos al tema de la proporción de ganados y perdidos. Vamos a ver aquí si tenemos el standing, que era lo otro que quería ver, para ya terminar con eso, que ha sido algo también que les he estado mostrando cada vez que estamos viendo datos del equipo. Está el roster, los injuries, las transactions, standing, aquí está. Pues bueno, el standing, que no es más que las tablas de posiciones. Aquí tenemos primero el oeste de la Liga Americana, el este y la central, y lo mismo para las demás ligas o divisiones de la Liga Nacional. Esto de la Liga Americana, perdón. Bueno, se acuerdan que estuvimos aquí, por supuesto, y que los Atléticos estuvieron aquí. Pues bueno, esto ha cambiado totalmente y empieza a tomar su curso. Son 13 ganados y 9 perdidos para los Rangers Texas, 12 y 10 para los Marineros de Seattle, 11 y 10 para los Angels, los únicos que estamos de esta división jugando por encima de 500.
Aquí están los últimos 10 juegos, la proporción de ganados que tienen los marineros, 8 y 2, 2 ganados de forma consecutiva. La diferencia de carreras, el único que tiene diferencial positivo en estos juegos que se han disputado. En casa, 8 y 5. Y en carretera juegan casi para 500 los marineros. Fíjense que los Rangers lo que han sido es súper dominantes en casa, pero en la carretera les ha ido fatal. Y los Atléticos, pues en casa han sido un desastre. Y más bien en la carretera es que han conseguido algunos triunfos. Los 3 primeros, perdón, de los 4 primeros que se jugaron contra los marineros se llevaron 2. Pero en casa no han podido responder. Recordemos que están jugando en Sacramento los Atléticos de Oakland. Por otro lado, podemos ver aquí que la división este está liderada por los Toronto Blue Jays y los Yankees de Nueva York. Los Torontos que llegaban con más de 10 victorias y les propinamos ahí 2 reveses importantes. Ahorita vamos contra Boston, que llevan 13 ganados, 11 perdidos. Esta sí no va a ser fácil contra Boston, que llevan 6 ganados en los últimos 4 encuentros y una sola victoria al hilo. Han tenido un buen diferencial de carreras. Han producido 108 y han recibido 113. Mientras que los marineros han producido 98 y han recibido 93. Aquí está el equilibrio del que les hablo. Para la serie contra Boston. Contra los Tigres, pues los Tigres no fueron una sorpresa cuando vinieron y se llevaron victorias aquí en Seattle. Son un equipo que desde el año pasado está bien confeccionado. 13 y 9, 6 y 10. El récord 6 y 4 en los últimos 10. Una victoria tienen, un diferencial de 24. Vaya picheo que tienen los Tigres. Y miren los Yankees, un diferencial de más 30. Porque han fabricado 126, apenas le han hecho 96. ¿Sí? Han ganado 7 de los últimos 10. Y en casa llevan 8 y 4 y en carretera 6 y 4. Detroit en casa pues inganable y en carretera 5-7. Y los Guardianes de Cleveland, ojo, tampoco descartemos los Guardianes de Cleveland. Los New York Mets, con todo y que Juan Soto no ha tenido su mejor arranque, ahí van sólidos, 9 y 1 en el Citi Field, 6 y 6 en la carretera. Lo importante es que jugar fuerte en casa. Y ellos comparten ese liderato, o lo siguen muy de cerca los Phillies de Filadelfia, en la Nacional Este y en la Nacional Central. Están los Cubs liderando, muy cerca los Milwaukee Brewers. Y están los San Diego Padres, sorpresa, en la costa oeste, aunque aquí empieza ya a ponerse nivelado todo. Esto va a ser una batalla campal. Para mí esta es la división más fuerte. Los Padres, los Angels y San Francisco. No hay que descartar los mismos Cascabeles de Arizona. Todos jugando por encima de 500 y no a la raya. 16-6, 16-7, 14-4, 14-8, 13-9 y bueno, Colorado que está en otra liga. Colorado deberían bajarlo a AAA. Pero para que vean lo diferente que es cada división. Aquí esto va a ser también muy cerrado. Esa es la realidad. La división oeste para mí son 2 divisiones oeste muy, muy interesantes. Y en las demás, pues vemos 1, 2, 3 contendores. Aquí van a estar 4 contendores, sin duda, si los Angels siguen sorprendiendo así como van. Y aquí igual, 4 hasta el final que se van a estar peleando todo esto. Pues bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. No hay mucho que hablar del roster. Ahí vimos la noticia de lo que les hablaba de George Kirby, que viene recuperándose y que va a empezar el bullpen, pero el equipo cada día se ve más equilibrado, con mayor profundidad. Han servido las apuestas. Eso habla de que no tenemos a ningunos locos llevando las riendas del equipo. Se sabe quiénes son los que lo están comandando y esos que lo están comandando conocen la casa. No, tal vez Dan Wilson no es el manager con mejores credenciales del béisbol, pero sí es un experto de los Marineros de Seattle. Yo les mando un fuerte abrazo, los dejo hasta aquí, gracias por
acompañarme, por seguir el proyecto. A esta hora, Marineros de Seattle, Marineros al Día tiene, ya les voy a decir, 526 suscriptores. De verdad, un logro importante. Cuando comenzamos no éramos ni 100 suscriptores. Los que se tenían eran los poquitos que había acumulado yo con el proyecto de Eso Pensé Podcast. Y todo lo demás ha sido parte de lo que hemos hecho con Marineros al Día. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente entrega de Marineros al Día.